Bueno, querido Fernando, vamos ahora con otro asunto que también es cardinal eh, desde todos los puntos de vista y que se confunde prácticamente con el ejercicio filosófico, ¿no? Que es la educación, ¿verdad? Joder. Y también desde sus inicios la filosofía en Grecia está asociada de alguna manera a la pedagogía, ¿no? A la reforma, a la Sin educación. duda, sin duda. La pedagogía y la democracia nacen a la vez en el mismo sitio, ¿no? Yo, claro, cuando uno se ha dedicado un poco toda la vida a la enseñanza, tiendes a magnificar mucho la importancia de la educación. Yo siempre reconozco que a mí la educación me ha parecido siempre decisiva. No porque yo crea que la educación resuelve todos los problemas, pero estoy seguro que en la solución de todos los problemas hay una parte de educación. Eso me parece. Entonces, claro, los griegos educaban porque no se sabía para qué iba a servir el ciudadano. En Grecia, que siempre miraban hacia Persia para ver lo antagónico a lo griego, claro, los persas no necesitaban educar, necesitaban enseñar destrezas, características. Pues el hijo del arquero sería arquero, el hijo del agricultor sería agricultor, el hijo del que hacía alfarería pues sería alfarero, en fin. Entonces, cada uno estaba ya destinado a una cosa y entonces pues no hacía falta ninguna educación, no hacía falta más que alguien que te enseñara la técnica del oficio que tú ibas a desempeñar, ¿no? Pero claro, en cambio los griegos, como ibas a ser humano simplemente, ciudadano, pues claro, no había ninguna clave segura de lo que necesitabas y por lo tanto tenían que enseñarte pues todo lo que se podía enseñar, ¿no? Y de ahí la importancia de la educación. O sea, educamos para que el ciudadano, vamos, sobre todo para que el ser humano sea lo que tenga que ser dentro de una ciudadanía civilizada. En ese sentido, siempre funciona lo que los antropólogos llaman la neotenia Claro. de los humanos. Es decir, que nosotros nacemos dos veces, una del útero materno y otra del útero social. Entonces, el nacimiento del útero social es la educación. Es decir, bueno, solo, por supuesto, la educación es una imitación, ¿no? Ahora, pues, los que encuentran grandes habilidades en los animales siempre dicen, también los animales aprenden, sí señor, es verdad. La mayoría de los monos que más se nos parecen imitan, ¿no? Lo que pasa es que la imitación en los seres humanos es coactiva. O sea, nosotros obligamos a imitar, que no es lo mismo que imitar. O sea, los niños no imitarían, o por lo menos nacen, digamos, tan lejanos al momento que van a empezar a ejercerse como humanos que no imitarían nada. Nosotros les obligamos a que imiten, ¿no? Y la educación es esa imitación coactiva, gracias a la cual, pues bueno, nos movemos se transmiten las cosas, ¿no? Pues es un disparate esa idea que hay hay que dejar al niño que improvise, el niño primero, el niño no tiene ningún interés en educarse. O sea, los que sabemos que es interesante educarse somos nosotros. O sea, por supuesto, cuando ha habido tendencias esas, empezando por nuestro padre Rousseau, de que la educación tiene que ser una cosa totalmente espontánea, ¿no? Los niños espontáneamente juegan y pierden el tiempo porque ellos viven en la eternidad. O sea, un niño vive en la eternidad y por lo tanto no tiene ningún interés en ponerse a estudiar matemáticas. O sea, de modo que nosotros somos los que fastidiamos un poco la vida a las criaturas, pero porque creemos que hay una buena razón, ¿no? Pero no solo porque lo creemos. Tú has escrito un libro estupendo, muy recomendable, sobre la educación, el valor de educar, que sigue siendo, yo creo, absolutamente vigente, porque dan las claves de toda la discusión. Y además, es un libro que abre mucho la perspectiva y donde uno puede entrar a discutir ciertas cosas y a tomar conciencia de lo que ha sido la evolución de la educación a lo largo de los tiempos.
decir, no es un libro cerrado que imponga, digamos, una serie de pensamiento obligatorio en torno a la educación, sino que por su propia práctica, digamos, como dices tú muy bien en ese libro, la educación se parece mucho más a un arte que no a una técnica, a una ciencia, es decir, Claro. que se descubre en el ejercicio diario, No, es porque la educación tiene muchos objetivos imprevistos, ¿no? Claro. Uno de mis preferidos es Kant, que Kant decía, el objetivo más importante que se consigue en una escuela es que los niños estén sentados 5 horas sin hacer nada. Claro, sí, están quietos, sí. Claro, es que cosa que es muy difícil. Es muy difícil, o sea, es dificilísimo. Y ahora lo que pasa es que ahora tenemos elementos mágicos como las televisiones y las consolas y tal, pero claro, antes de eso lo difícil que era sentar a un niño y decir, bueno, espérate que te voy a contar cosas. Bueno, imagínate, ¿no? Pero volviendo a esa cuestión de la educación y de la relación prácticamente nativa, digamos, entre filosofía y pedagogía, ¿verdad? Cuando decías que la revolución que se produce es que precisamente lo que se enseña ya no es tanto un contenido, digamos, de instrucción, de saber hacer ciertas cosas, cuanto algo muchísimo más complejo. Eso tiene que ver con la consideración de lo que es lo humano, ¿no? Bueno, Porque lo humano... y de la condición de lo que es la polis. Claro. O sea, en la política, Aristóteles dice, antes de gobernar, habrás sido gobernado. Es decir, la educación te enseña a ser gobernado. O sea, tú no puedes hacer lo que quieras. Cuando estás aprendiendo, tienes que aprender de una forma determinada. Entonces, gracias a esa disciplina, tú luego podrás gobernar. A mí me hace gracia cuando dicen que quieren bajar la edad de la participación política a los 16 años, o no sé qué. Bueno, los griegos hasta los 30 no participaban en la vida de la ciudad, y a mí me parece más razonable eso. Totalmente, yo creo que habría que hacerlo a los 30 y después de un examen previo. Claro, bueno, pues que ya tenían, ¿no? Tenían examen que era un poco la paideia y era un poco eso, sí, claro. Claro, yo sí, lo tenía. Los griegos, por supuesto, los griegos no se les ocurría que un niño de 15 años ya de por sí... Pero es importante insistir en eso, porque lo humano, el proceso de humano es una humanización, es decir, es un proceso de convertirse en humano. Claro. No viene dado. Hablabas de los animales, y decía Ortega, el tigre es el mismo ahora que hace 3.000 años, probablemente. Pues habrá mínimos cambios, digamos, de adaptación y de aprendizaje, pero eso quizás nos lo discutirían ahora los científicos. Y si el tigre ha variado porque las circunstancias en que vive han cambiado. Han variado. O sea, el tigre sigue siendo el mismo. Pero lo humano siempre es un aprendizaje, es decir, hay que humanizarse y por la misma razón uno se puede deshumanizar también, claro, esa es la cuestión, ¿no? Por supuesto, claro. Y la diferencia entre una cría, digamos, de un cachorro de animal que sale a la naturaleza, que ni siquiera al mundo, a la naturaleza, y ya enseguida sabe lo que tiene que hacer por una carga genética. No hay animales torpes. En cambio, el humano, la cría humana es muy frágil, es muy lábil. Es muy vulnerable. Pero en cambio tiene una cosa que no tiene el cachorro, que es que está abierta, tiene una apertura, digamos, que es lo que la educación fomenta precisamente. Es curioso que hay esa tendencia a decir que el ser humano es un animal más perfecto y va a ser No, es al revés, seguramente. Es al revés, sí. Es al revés. O sea, tú ves una extremidad de un león, por ejemplo, una zarpa que tiene una fuerza prodigiosa, el brazo de un mono arborícola tiene una flexibilidad y una capacidad para colgarse, tal. La aleta de un delfín con la cual nada, es decir, las extremidades de los animales están enormemente especializadas. Entonces, un brazo humano no es tan fuerte como la zarpa del león, no es tan flexible como la extremidad del mono, ni nada tan bien como el delfín, pero además de eso puede tocar el piano, puede disparar un misil, es decir, la imperfección humana es la que permite hacer muchas cosas. Los animales están muy perfectos, pero solo sirven para lo que sirven. O sea, no hay abejas que en vez de hacer celdillas hexagonales en el panal las hagan redondas o de otra forma porque sean creativas, ¿no? O sea, las celdillas de las abejas son estupendamente hexagonales, pero solo hexagonales. Sí, exacto. O sea,
no tienen más que... La habilidad que tienen los animales la tienen de una manera excelente. Es decir, no hay leopardos torpes, o sea, todos saben ser leopardos perfectamente, pero no saben ser más que leopardos. De modo que en cuanto cambien las circunstancias, no hay gacelas, se altera el clima, etcétera, desaparecen, porque no tienen capacidad de adaptación. Los seres humanos los puedes poner cerca del polo y viven en el desierto de Gobi y viven, es decir, por eso también podríamos decir, lo dices tú en el valor de educar, que el ser humano es un deber. Está asociado a la ética desde el principio y por tanto a la educación, ¿verdad? Como decía Píndaro, llega a ser quien eres, ¿no? Y decía Julián Marías también que en eso era muy clara la lengua, porque diferencia, no es tanto la pregunta ¿qué es el hombre? Como ¿quién es? ¿no? Esa es la esencia, digamos, ¿no? Bueno, pero además la esencia del hombre es múltiple, se va variando. Quiero decir, no, por ejemplo, los persas, que como bien veían los griegos, no educaban, pero en cambio instruían. O sea, es decir, un arquero sabía lo que era ser un buen arquero. O sea, no es una cosa caprichosa, sino que ser un buen arquero tiene unas normas y esas se pueden transmitir. Pero en cambio no sabemos lo que es ser un buen hombre. Claro. O sea, yo en la ética para Amador mencionaba esto mismo y decía que lo que era un buen futbolista. Entonces, en la época que yo escribí la ética para Amador, yo ponía como ejemplo del buen futbolista, yo que no sé nada de fútbol, yo tampoco, he visto un partido de fútbol en mi vida, yo ponía como buen ejemplo de futbolista a Butragueño, que hoy, claro, los chicos que leen ya no saben ni quién es. No sabe nadie ni quién es Butragueño. Entonces, la única cosa que he ido cambiando, cuando me decía el editor, ¿no quieres cambiar algo en la ética? Y digo, sí, entonces he ido cambiando los nombres de los futbolistas. Messi, Maradona, no sé qué, he ido cambiando el futbolista. Bueno, pero en fin, que lo que es un buen futbolista lo sabes, pero lo que es un buen hombre no. Ese es el tema. Entonces, educar para ser un buen hombre es educar para una multiplicidad de situaciones que abarca lo moral, lo técnico, lo intelectual, etc. Hombre, también es una apertura a esa duda, justamente. O sea, introducir esa duda de que no sabemos exactamente para qué sirve el hombre, pues entonces también es una parte importante de la educación. Es que vivimos improvisándonos. Claro. Vivimos improvisándonos. O sea, todos los seres humanos, incluso los que han seguido más claramente su trayectoria, han improvisado. O sea, no... Y sobre todo cuando uno llega viejo y miras hacia atrás y dices, ¿quién me iba a decir a mí que las cosas iban a ser de esa manera? Iremos luego a esta dicotomía un tanto artificiosa entre educar e instruir, sobre la que has escrito mucho. Mi polémica eterna con Ferlosio, lo hablaremos ahora con detalle. Pero antes quisiera abordar también una cuestión que tú comentas en el valor de educar, que es que la educación también parte... para empezar, de la constatación de la ignorancia. Claro. Eso también es eso sobre todo es importante para el profesor. O sea, yo, en mis momentos más inmodestos, me considero que he sido un buen profesor, pero considero que he sido un buen profesor por ignorancia. Es decir, los sabios que lo saben todo son muy malos profesores. Nunca yo he tenido compañeros en la facultad, etcétera, muchísimo más sabios que yo, pero que, claro, se desesperaban, no saben nada, no se interesan por nada. Y yo decía, bueno, es que para eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que estimular. Pero claro, ellos creían, un sabio cree que el conocimiento es algo que todo el mundo desea y la mayoría de los jóvenes desean muchas cosas, pero no es el conocimiento. Entonces, en cambio, cuando uno es ignorante, entiende lo que los demás no entienden. Claro. O sea, el arte de explicar las cosas claramente es comprender qué es lo que le cuesta comprender a los demás. O sea, porque si uno entiende las cosas con tal claridad y con tal perspicacia que no, pues claro, no puede explicarlas, porque es como si te preguntan, a ver, explique usted por qué el jamón de jabugo es bueno. Pruébelo, no sé, yo es que no sabría explicar. O sea, cuando estás convencido
abundantemente de algo, es que no puedes explicarlo. Simplemente yo no entiendo cómo puede ser que un señor pruebe el jamón y no le parezca bueno. Claro, por eso el buen maestro no es el que reprocha la ignorancia de los alumnos, sino el que constata que la ignorancia es indispensable para llegar a saber algo, claro. Es que los alumnos tienen derecho a la ignorancia. Por supuesto. Yo, en fin, tanto en la facultad como fuera de ella, siempre he tenido fama de que tengo muy mal genio, que es verdad, que puedo tener bastante mal genio. Y entonces, en cambio, me decían que con los alumnos nunca lo tenía. Digo, es que los alumnos tienen derecho a la ignorancia y tienen derecho a no saber nada y a ser unos pelmazos. O sea, para eso estoy yo. Lo que no puedo es, digamos, exigirles a los alumnos que sean cómodos para mí. Yo es el que tengo que ser cómodo para ellos y útil para ellos, ¿no? Y también el maestro, el buen maestro es el que de alguna manera hace ver a sus alumnos que la ignorancia en el fondo nunca desaparece. Claro. Es decir, saber es saber que no sabes todo. O sea, es decir, el famoso solo sé que no sé nada socrático, lo que quiere decir es que cuanto más sabes, más amplio es el océano de lo que ignoras. O sea que, claro, bueno, todos los sabios de verdad que ha habido siempre han dicho que entre el ignorante y el sabio, el verdadero ignorante es el que cree que tiene las respuestas de todo. Los sabios saben que no tienen las respuestas de todo, ni muchísimo menos. Hay un libro de Julián Marías, uno de sus últimos libros, se titula Felicidad Humana, sobre el que voy a hacer una nueva edición pronto, un poco reivindicando su obra. Y hay un párrafo, a mi entender, de enorme profundidad en la que habla del malentendido del éxito, ¿no? Y se refiere a esa vaciedad que embarga a mucha gente que se cree exitosa, ¿no? Y cuando llegan al éxito dicen, pues solo era esto, ¿no? Y dice Marías, es que el problema está en el malentendido de que creer que el hombre puede llegar, cuando el hombre se define porque nunca llega. Nunca llega, claro. ¿Verdad? Claro, no, por supuesto. Digamos, el viaje es lo que es importante, es decir, el esfuerzo y el viaje es lo que es importante, ¿no? Por supuesto, el que cree que ya sabe todo y que no... Bueno, te digo, eso en las facultades y en los... En fin, el más sabio es el que está siempre más descontento con lo que sabe, con lo que tal, y buscando ampliar sus conocimientos. Pero en cambio, alguien cuando ya se ha sentado dice, no, yo ya está, ya lo tengo todo. Ese seguro que le falta mucho por cubrir el agujero, ¿no? Tú has hecho una labor educativa muy importante porque tienes algo que no es tan fácil de encontrar, porque hay muchos intelectuales que se encastillan, digamos, en su saber o en su disciplina y se dedican a practicar un lenguaje mistérico para unos pocos. Hay muchos filósofos que lo han hecho, pero tú tienes una enorme capacidad para explicar cosas muy complejas a todo el mundo, ¿no? Y hay una fruición también, que me parece muy admirable, en compartir lo que sabemos con todos, ¿no? Que eso es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Bueno, es verdad, sí. O sea, es decir, claro, la mayoría de los profesores, muchos profesores, no vamos a decir la mayoría, muchos profesores, sobre todo de primera enseñanza y de segunda enseñanza, ellos quisieran ser conferenciantes en salas donde estuviera todo lleno de premios Nobel, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es hablar para premios Nobel, no puedes dar clase. Claro, Eso es incompatible. No puedes dar clase. Sí. Entonces, el dar clase es renunciar a tu imagen mental de que tú estás con un areópago de sabios. El de elegidos. Leyendo en tus labios mientras tú explicas. No, tú estás delante de una serie de gañanes que están entretenidos con otras cosas y ninguno tiene mayor interés en escucharte. Entonces tú, a partir de ahí es donde tienes que funcionar. Y tienes que despertar, excitar su interés. Claro, que eso también es en sí mismo un reto. Lo más difícil de la enseñanza es que el alumno se interese. Claro. Yo a veces, sobre todo cuando saqué las preguntas de la vida, que quizá es el libro menos malo que he escrito, y entonces, bueno, a mí me decían, has logrado que los jóvenes se interesen por la filosofía. Y digo, no, yo logro una cosa mucho más difícil, que los jóvenes se interesen por el profesor de filosofía. Claro, exactamente. Que eso es lo difícil. O sea, yo no conozco a ningún chico de 14, 15 años
a los que no le interesen las preguntas filosóficas. Totalmente. A todos les interesan las preguntas. De hecho, es la edad en que inventas las preguntas filosóficas y te interesan. Lo que no les interesa es lo que les dice el profesor. Sí. Porque, claro, el profesor de pronto, cuando ellos están interesados en el tiempo, el profesor se pone a hablar de Heráclito. Claro, esto es imposible. O sea, no se da... Lo difícil es interesar al chico por las cosas que dice el Sí, pero cuando le das importancia al niño, le dices, le haces preguntas, Sí, sí. que entonces le das la impresión, la certeza de que él puede contestarlas cuando se interesan. ¿Verdad? Claro, yo por eso en las preguntas de la vida lo que intenté es romper la imagen esa de que hay que empezar a explicarle a los chicos la filosofía por Tales de Mileto. No, claro. Tales de Mileto es un señor indescifrable y interesante. Y sobre todo como si todo estuviera solucionado ya. Claro, claro. Entonces Sí, sí, ¿no? hay que volver a las preguntas Hay que volver a las intempestivas. preguntas. O sea, si tú le empiezas a hablar a un chico, por ejemplo, de la muerte, que era un poco lo que sorprendía más, porque en las preguntas de la vida, el primer capítulo está Empiezas con la muerte, sí, sí. Claro, digo, es que si no nos muriésemos no tendría ningún Claro. interés hacernos preguntas sobre las cosas. Toda pregunta empieza por esa constatación, claro. Es decir, por eso los dioses griegos eran muy inmorales, ignorantes, etcétera, porque eran inmortales. Sí, sí, sí. Un inmortal se lo puede permitir todo, puede permitir ser ignorante, puede permitir ser inmoral. Los que no nos lo podemos permitir somos los mortales. Luego también otra cuestión que abordas en El valor de educar, que es que la educación es la manera que tenemos de darnos cuenta de hasta qué punto las voluntades se modifican entre sí. Sí. Es decir, que es la manera que tenemos de darnos cuenta de que nos relacionamos con los demás, ¿no? Y traes a colación una cita muy bonita de Oden, precisamente, que dice eso, ¿no? O sea, que es la constatación de que vivimos con nuestros semejantes, ¿no? Que vivimos con y para los semejantes. O sea, que decir que no es cierto esta cosa que los colectivistas dicen, no, vivimos para la sociedad, no, vivimos para los semejantes, que es distinto. O sea, nadie desearía una vida sin semejantes. O sea, nadie diría, bueno, tome todas las riquezas, todo lo que tú quieras, pero no vas a tener a ningún semejante cerca. Nadie desearía eso, porque en el fondo, si queremos dinero para impresionar a los demás. Si queremos fama o talento, es por impresionar a los otros. Nadie querría las cosas que desea si no tuviera un público, digamos, si no tuviera un público humano que es el que rebota las cosas que deseamos, ¿no? Los objetos no nos sirven como compañía, los objetos no nos acompañan. La obsesión esta que hay actualmente del animalito de compañía, bueno, el animalito de compañía es porque no tenemos la paciencia para soportar a nuestros semejantes. Y entonces, claro, un chucho siempre es más fácil de manejar que una persona. Es exactamente eso. Claro. Entonces, las conversaciones esas que oyes a los dueños del perro, ni malo, no sé qué, tal, es porque no tienen un niño. Quiero decir, el que tiene un niño ya sabe lo que hay que decir. Sí. Es mucho más fácil aguantar a un animal de compañía que a un ser humano. Claro, sí. porque el animal de compañía, además, efectivamente, es decir, dices el mejor amigo del hombre. Hay que ver qué vil tiene que ser un animal para que dejarse llamar el mejor amigo del hombre. De hecho, en tu libro, en El valor de educar, dices una frase muy memorable, que es: la educación es la revelación de los demás. Claro. Y creo que no se puede decir mejor, la verdad. Bueno, porque es eso. Es que yo eso es lo único que echo de menos de haber dejado después de tantos años, de haber dejado de enseñar. No sé, nunca. A mí la verdad es que no echo de menos la facultad ni las reuniones de departamento. Toda la burocracia, ¿verdad? Sí. Pero echo de menos los alumnos, o sea, Claro. y las alumnas. Eso quiero decir, eso te daba una... Porque además es muy curioso, porque te da una sensación de que tú te mantienes joven. Claro, en el fondo es todo lo contrario. Ellos son cada año jóvenes y tú cada año eres más viejo. Pero te da una sensación de que cuando los ves... De que no pasa el tiempo, ¿no? Claro. No pasa el tiempo. Dices, "No, otra vez volvemos todos a ser jóvenes". Fantástico, sí. Entonces, una reflexión también, el valor de educar, muy iluminadora. Y dices, a través de la educación no nacemos tanto al mundo como al tiempo. De que nacemos al tiempo con todas las cargas simbólicas que le damos, ¿no? Porque lo primero que aprendemos es que el mundo no ha nacido con nosotros. O sea, todos los jóvenes
más o menos piensan que el mundo nace cuando nacen ellos, ¿no? Y que lo que hay antes, en el fondo, o es mito o no interesa, ¿no? De hecho, la decadencia de la educación provoca que uno tenga cada vez menos memoria, ¿verdad? Pues claro, eso es lo que pasa. Ahora, es decir, hablas a veces con chicos, yo soy aficionado al cine, etcétera, y hablas de una película y los chicos te dicen, esa película es muy antigua. Le digo, pero ¿cómo? Si esa película es de hace 4 años. Sí, el cine solo tiene un siglo, sí, sí. O sea, salvo la serie que están viendo ese día, todo lo demás es antiguo. Pero eso es lo importante. Es decir, sí, por supuesto. O sea, la educación se basa en explicar que el mundo es anterior a ti y que tú tienes que, para de alguna manera saber en qué mundo vives, tienes que enterarte de lo que pasó antes. No puedes simplemente decir, bueno, a mí solamente me interesa lo que me toca ahora, o sea, lo de hoy se acabó, ¿no? Es curioso en ese sentido porque Ortega en los años 30, 40 hablaba de la aurora de la razón histórica y él sostenía, y tenía razón, por otra parte, que el ser humano del siglo XX era más capacitado para hacerse cargo de todo el pasado, que nunca habíamos tenido tanta apertura al pasado, Bueno, y es sin verdad. duda. Todos los instrumentos que nos ha dado la arqueología, en fin, todo tipo de ciencias, ¿no? Para entender la enorme complejidad que alienta nuestras espaldas. Pero en cambio se equivocó en profetizar que seríamos mucho más conscientes del pasado, pero nos hemos ido cerrando ese pasado también, ¿no? Bueno, es que hoy estamos tan familiarizados con el pasado que a veces no sabemos qué es pasado. Quiero decir, no sabemos. Hoy tenemos el acceso, digamos, a bibliotecas enteras, etcétera, con solo tocar un botón. Porque antes, todos en nuestra casa, con nuestra biblioteca, etcétera, teníamos la constatación de lo que era el pasado, pero ocupaba mucho sitio. Había que levantarse del asiento para ir a buscar el libro y tal. Hoy todo lo tenemos al alcance de la mano y, por lo tanto, de alguna forma, estamos mucho más cerca de todo lo que ha ocurrido, incluso con imágenes. Y bueno, es decir, tenemos hoy ilustraciones, fotografías, etcétera, de todas las cosas que han pasado, por lo menos en el último casi 2 siglos, ¿no? O sea que, y dentro de nada, habrá 4 o 5 siglos gráficos, digamos, al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, todo eso nos da una familiaridad con el pasado que antes no se tenía. Antes era una cosa, el pasado era eso, era misterioso, estaba envuelto en brumas, había que excavar para que apareciera de pronto algo. Eso no quiere decir, o sea, esa familiaridad no quiere decir que nos interese más, sino simplemente que lo tenemos más al alcance, pero muchas veces lo que más al alcance tenemos es lo que menos nos interesa. Sí, pero a veces también hay un problema, ¿no crees?, imaginativo, porque una cosa es tener acceso técnico, digamos, a ese pasado y otra es ser capaz de imaginar lo que fuese pasado. Y en ese sentido, nuestra época se distingue por haber penalizado, por haber criminalizado el pasado y haberlo reducido a una serie de tópicos ideológicos que muchas veces son muy Y empobrecedores. sobre todo de aplicarle siempre nuestra moral y nuestra visión del mundo. Exactamente. O sea, el disparate este más absurdo del woke, esto de que qué malo era Julio César, hay que quemarle y tal igual. Bueno, aplicar nuestra moral, ni siquiera nuestra moral, sino nuestros prejuicios actuales. Nuestros prejuicios y nuestras formas de entender incluso la sentimentalidad. Cuando se habla de si Cervantes era gay, dicen, bueno, mira, Cervantes pudo tener experiencias homosexuales que se llamaban sodomitas en aquella época, pero lo que es seguro es que no era gay porque no existía eso, no existía esa forma de ser. Bueno, y además es que ni la visión que se tenía entonces de esas cosas, para bien o para mal, era la misma que hay ahora. O sea, hay que decir que no. ¿No? Es decir, empeñarnos en aplicar los criterios actuales al pasado, primero, no tiene sentido porque ya no lo podemos remediar. O sea, es decir, muy malo que hayan sido nuestros antepasados, no lo podemos remediar. No lo podemos remediar, pero es que además justamente el conocimiento cada vez más profundo del pasado nos obliga a suspender todas nuestras certezas. Es decir, por ejemplo, la Grecia que se heredó durante el romanticismo, que se acuñó durante el romanticismo alemán, esa Grecia solar y perfecta, ¿no? Apolínea, de alguna manera, que fue destruida por Nietzsche, eso nos abocó a un conocimiento muchísimo más complejo y problemático que es el pasado grecolatino. Cada vez que conocemos algo, conocemos menos tópicos sobre él, ¿no? Exactamente. Es decir, nos huimos de los tópicos. No te quiero decir nada, toda esta historia inventada, por ejemplo, de lo que eran los pueblos primitivos en América antes de llegar a los españoles. Entonces, claro,
Es decir, los aztecas eran muy malos, ¿no? Los aztecas eran aztecas, o sea, que no se regían por las normas Exactamente, del reino de porque Castilla. justamente se ha dado una impresión totalmente falsa de que toda civilización preoccidental, por así decirlo, era inocente. Ah, sí, ¿No? claro, Era inocente de todo pecado, además, especie como de Arcadia, que nosotros hemos pervertido. Existía el mal y existía el bien desde el principio, quiero decirte. En ese sentido, probablemente las mitologías o las fábulas, si quieres, religiosas, son más sabias Claro. las normas históricas. O sea, el mito de Caín y Abel es más interesante que la idea de una pureza. O sea, que había un paraíso, pero que el paraíso tenía su serpiente y que podías escuchar tanto el rumor del río que corría como la voz de la serpiente. Es un mito, pero un mito útil para darte cuenta de cómo era el pasado. Sí, y eso también de alguna manera nos ilustra acerca de los problemas que ha generado dejar de escuchar al mito para escuchar solo la voz de la ciudad y del deber ser, ¿no? Que lo hemos hablado en esta serie, de lo que se instituye a partir del siglo XVIII, que es, digamos, esa falsa ecuación entre imaginación y ética, que no tiene por qué respetarse. En ese sentido, la Ilustración, que fue fundamental e importantísima en muchas cosas, también mató cosas importantes. Es decir, con el intento de hacernos menos prejuiciosos que lo que éramos antes, mató historias que eran importantes conocerlas porque tener prejuicios es empezar a tener juicios también. O sea, la idea esa de no carecer completamente de prejuicios, eso quiere decir que careces completamente de interés moral. Claro, o sea, exacto. los prejuicios son el comienzo de la moralidad. Es malo quedarte solo con los prejuicios. Con esos, sí, sí. Claro, asentarte en los prejuicios y no salir de ahí. Pero también es importante que los prejuicios te inspiren el deseo de perfeccionarlos moralmente y de tener más conocimiento moral, ¿no? Y eso nos da paso, digamos, a hablar de esa cuestión que anunciabas antes, de esa dicotomía entre educar e instruir, que tú ya habías abordado en el valor de educar, Sí. cuando Rafael Sánchez Ferlosio, en un artículo del año 2007, del verano de 2007, me acuerdo muy bien de la polémica porque la seguí con mucho interés, porque en ese momento para mí la palabra de Ferlosio era como una palabra divina, ¿no? Y pensé, mira, muy bien. Y luego se metía contigo discutía contigo justamente un párrafo del valor de educar, ¿no? Sí, Y tú le contestaste enseguida, con mucha valentía y mucha perspicacia, además, donde decías, lo siento mucho, pero yo sigo sin ver esa nítida, digamos, separación entre educar e instruir. Para explicarlo a los que nos están escuchando, Ferlosio sostenía que educar es siempre adoctrinar y que, en cambio, instruir es simplemente transmitir unos saberes, ¿no? unos contenidos, ¿no? Libres de cualquier asociación ideológica o moral, ¿no? ¿Verdad? Y tú decías que no, que eso es prácticamente imposible, y que de hecho toda instrucción siempre conlleva una educación, ¿verdad? A mí lo de adoctrinar, en principio, no me parece tan mal en general, como le parecía o sea, adoctrinar solamente, efectivamente, los prejuicios, etcétera, puede ser malo, pero una cierta doctrina, es decir esto es así antes de poder explicar por qué es así. Al niño pequeño le tienes que convencer de que no tiene que meter los dedos en el enchufe antes de poder explicarle cómo funciona la electricidad. O sea, que decir, luego ya habrá un momento en que él mismo o tú le podrás decir cuál es el peligro de meter los dedos en los enchufes. Pero ya antes de eso es importante que sepa que no se pueden meter, por si acaso, porque si no, no llegará a tener. Entonces, yo creo que efectivamente el comportarse, el aprender a comportarse, es parte de la educación. Entonces, el comportamiento no es espontáneo. O sea, el otro día escribí una cosa sobre la escuela taurina que hay aquí en Madrid. Sí, me acuerdo, es verdad, sí. Y bueno, que el artículo salía en ABC, contaba los chicos que tienen de 11 a 17 años, chicos y chicas, y se quedaba bastante impresionado la periodista por el buen comportamiento, o sea, por el interés en comportarse bien, en ser educados, etc.
Claro, todo eso me parece importante. O Claro. sea, es decir, renunciar al salvajismo innato que todos tenemos y que en algunos momentos dejamos salir fuera, es parte importante de la educación. O sea, ¿no? Lo que decía Kant, de que lo que se aprende en la escuela es estar sentado en un sitio escuchando a otro, eso es importante. O sea, no es algo trivial, ¿no? Entonces yo creo que digamos, el aprender a comportarse es una dimensión de la educación, como lo es efectivamente aprender técnicas instrumentales, ¿no? Ahí también hay una cosa, me parece, que es muy profunda y compleja, que tiene que ver con los valores, ¿no? Los valores, Ferlosio hablaba de la peste de los valores, los denostaba siempre por su degeneración, probablemente, en fin, por su manipulación política e ideológica. Pero la cuestión de los valores me parece que a mí que es interesante y es muy respetable, digamos. Es una cosa que fue además objeto de la filosofía, con Scheller en los años 20, Ortega también la introdujo en España con su estimativa, que es muy interesante, por cierto, para la época en que fue escrita, el año 18, es muy temprana. Y decía Ortega que probablemente en una capa profunda el valor deja de ser subjetivo o ornamental y tiene una profunda carga objetiva. Es decir, digamos, ¿no? El valor bien pensado y bien entendido puede revelarse Es como algo que está más una allá. cápsula de objetividad. Exactamente. Claro, el valor tiene... Es cierto que digamos, la monetización en valores de la ética es tramposa, ¿no? O sea, la ética, en ese sentido yo sigo siendo kantiano, creo que tiene más de voluntad y de intención que de obtención de trofeos morales, ¿no? Pero el saber que existen esos trofeos y que son distintos en las distintas civilizaciones, o sea, precisamente una de las cosas que tenemos que aprender es que los valores que tenían los aztecas no son los valores que tenemos nosotros. O sea, que decir, ellos tenían unos y nosotros tenemos otros, y es importante, si quieres juzgar, pues no tiene mucho sentido juzgar, porque ya no hay a quién juzgar pensando en los aztecas, pero saber cuáles eran su juego de valores nos permite entender su civilización, ¿no? Claro. Esa polémica con Ferlosio entre educar e instruir también revela hasta qué punto hubo un pensamiento muy activo en el siglo XX contra la escuela. Y Ferlosio yo creo que era muy contrario, digamos, a la escolarización Sí, canónica, por supuesto, claro. ¿verdad? Como Iván Illich también, que había Sí, escrito un no, ensayo. yo por eso todo eso era mi primera ruptura antes de la ruptura con la izquierda, en el sentido... Empieza por ahí, porque ¿verdad? yo empecé con eso. O sea, a mí me parecía precisamente que es más importante que un niño vaya a la escuela que lo que le enseñan en la escuela. O sea, Ajá. el aula, la escuela es en sí misma, el estar sentado con otros niños es más importante que cualquier cosa que le vayan a enseñar en la escuela. Mientras que en cambio... Ferlosio creía que el niño lo que tenía que hacer era escaparse de la escuela y irse a un Y él lo monte. puso en práctica, de hecho, con su hija. Pues eso ahí es, digamos, siempre he tenido un fondo completamente opuesto a eso. O sea, yo creo que la escuela es civilizadora. O sea, bueno, claro, lo que pasa es que a lo mejor Rafael también le habría dicho que la idea de civilización que tengo yo no era la que tenía él, pero bueno. Bueno, pero es algo que a tu favor también defendía Lévi-Strauss, que decía, Sí. bueno, estamos viviendo en un mundo donde parece que no hay nada que sea incómodo, nada puede ser incómodo, nada puede ser difícil. Bueno, Y ahora estamos viendo... ahora lo tienes en la escuela, claro. Y dice, pues al menos, si al menos el niño... tiene que aprender jugando, tiene que aprender... Bueno, el niño para jugar no va a la escuela. O sea, si los niños juegan todos divinamente sin necesidad de un profesor que les enseñe a jugar, o sea, el niño va a la escuela para enterarse de que además de jugar hay otras cosas en el mundo, claro, si no, no... Claro, que es un simulacro de la vida adulta, digamos, ¿no? Todavía no lo es, pero es un simulacro de eso. Eso es una de las cosas más difíciles que hay para la gente que no sabe lo que es la educación, entre los cuales están muchos pedagogos, creen que la escuela, la pedagogía está para enseñar a los niños a seguir siendo niños siempre. No, no. La escuela está para enseñar a los niños a que no van a seguir siendo niños siempre y que van a tener responsabilidades de adultos. Nos puede gustar más o menos, pero la vida es eso. La vida es Totalmente. saber que hay otra cosa además de la niñez. A lo mejor, si nos hubieran dado a elegir, todos hubiéramos preferido una niñez eterna, pero no es el caso.
La crisis de la educación y el desprestigio de la educación también tienen que ver con la crisis de la autoridad, ¿no? Hombre, por supuesto, claro. Que tú lo comentas en tu libro, en tu ensayo, en El valor de educar, la autoridad viene de augere en latín, que es ayudar a crecer. Ayudar a crecer. Ayudar a crecer, ¿no? Claro, y en ese claro. sentido es una cosa perfectamente Autoritas defendible. Es lo que tiene digamos, el que ayuda a crecer. O sea, tú que eres un gran musicólogo, sabes que los grandes músicos son los que ayudan a oír música. Claro. Quiero decir, o sea, que decir, no, oiga, no me dé usted la lata, a ver si yo tatareo solo. No, no. O sea, el músico es el que te ayuda a ti a que tú cada vez más vayas desarrollando tu sentido musical, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido traes una cita a colación de Hegel que dice: ser libre no es nada. Convertirse en alguien libre lo es Llegar a todo. ser libre. Llegar a ser libre. Eso, ¿no? eso Hegel lo vio muy claro. O sea, es decir, que ser libre es una cosa como, bueno, es decir, los animales son libres. O sea, Sí, sí, claro, absolutamente, claro. El ser libre no tiene importancia. Ahora, llegar a ser libre, es decir, de la libertad animal a la libertad civilizada y humana, eso sí es un camino importante. Claro, 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 claro. También dices, hay una frase estupenda en El valor de educar, que es: la cultura no es tanto consumir como asumir. Sí. ¿No? Parece que no se puede decir mejor en cuanto Bueno, a... eso estamos diciendo. Es decir, la idea esta de que hay que acumular y llenarnos, ¿no? Como si fuéramos... bueno, había nuestro Jaime Balmes, que también decía de vez en cuando cosas que estaba muy bien. Decía, sed fábricas, no almacenes. ¿no? Claro. que yo creo que está muy bien visto. O sea, hay que ser fábrica, no almacén. Nada más, no llenarse. Y en las escuelas a veces... a los niños, bueno, quizá antes, ahora ya no, porque ahora está mal visto la fábrica y el almacén. Está mal visto las dos cosas. Pero antes, efectivamente, a lo mejor se pecaba de exceso en convertir a los niños en almacenes en vez de en fábricas, ¿no? Creo que es importante. No hay fábricas sin que tengan un almacén también a mano, ¿no? pero lo más importante es la fábrica, ¿no? En sintonía con lo que defiendes, tú también decía Hannah Arendt que la educación es inevitablemente conservadora y que los padres que renuncian a la autoridad en realidad renuncian a hacerse responsables del mundo en el que han puesto a los niños. Es que esto lo veía muy bien Arendt. Los maestros tenemos que ser conservadores para que los niños puedan ser libres. Claro. O sea, es decir, si el maestro es el revolucionario y el que tal y cual, ya se ha fastidiado al niño. Porque entonces... Claro, porque la educación lo que hace es conservar la posibilidad de que el niño cambie las cosas. Ah, claro, por supuesto. Porque si no... pero para eso, o sea, para que el niño se rebele contra la realidad tiene que tener un abogado y ese es el maestro. El maestro es el abogado de la realidad y luego, cuando le explique lo que es la realidad al niño, el niño puede rebelarse contra él, pero después, a partir de que haya conocido lo que es la realidad. Luego también tratas en el libro la cuestión de la crisis de las humanidades. Y dices una cosa sobre lo que yo he meditado bastante y he escrito alguna vez, que es que lo importante de las humanidades no es tanto lo que se enseña, sino cómo se enseña. Yo, por ejemplo, he conservado toda la vida un gran amor por las lenguas clásicas, por el latín y el griego, pero porque tuve un gran profesor, Juan Antelmo, en el Colegio San Francisco de Palma, a que le debo mi amor por las lenguas clásicas, porque justamente nos lo enseñaba de una manera que no era la rutina de aprenderse 14 declinaciones y tal, que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que en el fondo todo se lo debemos a los buenos profesores que hemos tenido. Absolutamente. Siempre, todos hemos tenido algún buen profesor de algo. Entonces, yo supongo que lo que me ha interesado pues, es el buen profesor de literatura, o el buen profesor eso es lo que ha sido decisivo. Los malos profesores, no hay asignaturas malas, hay malos profesores. Absolutamente, sí. Bueno, sí. Algunos, es verdad también que hay algunos casos de torpeza. Yo, por ejemplo, con todo lo que es matemáticas y abstracción matemática, he sido de una torpeza extraordinaria. O sea, me parece que no puede haber nadie, digamos, que sepa menos de esas cosas que yo. Pero, de hecho, cuando yo todavía hice la reválida aquella que hacía cuando tenías 14 años, ¿no? Que pasabas de la primera enseñanza al bachillerato propiamente. Entonces hacías una reválida que había una mezcla de letras y ciencias, ¿no? Y entonces pues, hacías los ejercicios de matemáticas y tal, y luego los de letras, y de ahí salía la media que te permitía pues luego elegir carrera de letras o de ciencias.
Pero claro, la idea era que tenías que saber ciencias y letras. Y yo hice el examen y causé cierto revuelo en el jurado, que está ahí en Ramiro de Maeztu, que es donde yo hice el examen, porque saqué 0 en ciencias y 10 Anda, qué bueno. Entonces, claro, yo, que hasta ahí llegaba mi conocimiento de ciencias, decía, bueno, 0 y 10, 5. Aprobado. Pero claro, ellos me decían, no, pero es que la idea no es esa cosa matemática, es que tienes que saber algo de las dos Algo de cosas. otro, claro. No puedes... Y bueno, al final me perdonaron y pasé, pero efectivamente yo no sabía nada absolutamente de matemáticas y en cambio pues me defendía en otro, ¿no? Pero yo creo que lo importante es hacer entender o explicar por qué es importante el latín y el griego. Es decir, qué supone el latín y el griego. Es decir, que es una forma de pensar y de ver la vida desaparecida, por ejemplo. Sí. Eso es lo que realmente puede ser interesante para alguien de hoy en día. Si hay un buen profesor. Si Claro. hay un buen profesor. Hombre, es verdad que visto desde el punto de vista puramente pragmático, no le vas a encontrar una utilidad fácil. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que no sabes qué utilidad tienen hasta que tú las conoces. O sea, que te dan una visión del mundo más rica o más compleja que lo que te daban no tenerlas. O sea, la anécdota famosa con Sócrates de que a los 70 años empezó a aprender a tocar la flauta y cuando le decía, pues no, ¿para qué quieres tú tocar la flauta? Y le decía, bueno, pues saber tocar la flauta cuando me muera. O sea, Claro. es decir, ese enriquecimiento no sabes lo que te da hasta que lo tienes. O sea, el latín y griego, en principio así, el abstracto, no sabes qué te va a dar, pero a lo mejor cuando ya sabes latín y griego te das cuenta de lo que te ha dado, ¿no? Claro. Para terminar, quisiera abordar un asunto que también tratas en el libro, El valor de educar, que es la universalidad. Dices que la educación también tiene el deber de enseñar la universalidad democrática, que es algo que está muy mal visto, digamos, en nuestra época, ¿no? La universalidad se suele asociar a una forma, digamos, de dominio occidental. Colonialismo. Y eso ha provocado, yo creo, muchos malentendidos y muchas Es decir, desviaciones. Estas imágenes, por ejemplo, de los museos que hay que devolver, el bueno del ministro de Cultura, Urtasun y tal, dice que hay que devolver cada una de las piezas del museo al lugar de donde vienen. Pero la cosa es más complicada de lo que él cree, porque hay que enviarlo al lugar de donde vienen y al tiempo de donde vienen. Entonces tendríamos que enviar las cosas. Enviarlas a Roma puede ser fácil, pero enviarlas al siglo II antes de Cristo... Pero eso tiene una asunción que es falsa, porque no hay ninguna cultura que tenga un lugar estable. Bueno, eso por supuesto. Todas las culturas, digamos, se relacionan entre sí. La mayoría de las cosas vienen del tiempo. No, y es verdad que hay culturas dominantes, los ha habido siempre, y culturas dominantes que luego dejan de ser dominantes y son dominadas. O sea, eso ha pasado absolutamente siempre, ¿no? Evidentemente. Pero sí que la enseñanza de la universalidad democrática pues apela a que hay un fondo común al final, ¿no? Todos, en cuanto descubrimos una pieza antigua, tal, lo que descubrimos es un ser humano. Descubrimos seres humanos y inmediatamente, en cuanto escarbamos, nos vamos dando cuenta de que esos seres humanos se parecían mucho a nosotros. O sea, esa fábula con la que Nabokov explicaba cómo nace la literatura. Sí, ¿no? sí. El niño que está cuidando el ganado, el rebaño de sus padres, y llega un día corriendo y dice, el lobo, y no había lobo, ¿no? Es decir, esa es la literatura. Cuando es el lobo y no hay lobo. También citas una frase de Hölderlin, el poeta alemán, que dice, al espíritu le gusta darse formas, ¿no? Sí, Hölderlin. Que podría ser un poco el resumen, digamos, de toda esa complejidad que conforma la cultura, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, el espíritu se abre paso a través de las formas que a veces nos parecen toscas, nos parecen tal, pero a través de eso está, ¿no? Eso es Borges contó una historia de que alguna vez había ido a un pueblecito de La Pampa, tal, esos que estaba a no sé cuánto distancia de Buenos Aires, y total, que el autobús que iba hacia el servicio pues, se estropeó y se quedó el hombre toda la tarde y la noche en el pueblecito ese. Y aburrido, pues vio que había un teatro
y en el teatro hay una compañía de aficionados que montaba nada menos que Macbeth. Entonces hombre entró y dice que bueno, los actores eran pésimos, el decorado se caía cada 2 minutos. Y dice, yo salí deshecho de pasión trágica, Shakespeare se había abierto paso. Para terminar, podríamos concluir con esa idea que recuperaba Hannah Arendt en su ensayo sobre la crisis de la educación, que es una idea que lo recuerda de Cicerón, que dice que ser culto significa ser capaz de elegir buena compañía entre los hombres y las cosas, tanto en el presente como en el pasado, ¿no? Eso, saber que existe el pasado y que también es parte nuestra, o sea, que también nosotros, el pasado no es nunca el pasado de los demás, sino el pasado nuestro. Reconocer eso es importante.